Hola chicos. Bueno, primero, bueno, antes que nada, como decimos en el chat, buenas tardes. Hoy día recién les decía a los primeros compañeros que habían entrado que vamos a repasar un temita que me dijo Andrea que generaba algunas dudas, que tenía que ver con el problema de los promedios móviles cuando nos ponemos a estudiar la delimitación temporal del hecho imponible del impuesto a la renta. Estoy hablando de la unidad 4 que terminamos de ver la clase pasada. Este, no sé si está aquí en esta sala a quien le consultó a la contadora Andrea sobre ese tema. ¿Alguno de ustedes fue? Pregunta. ¿Me escuchan? Sí, se lo escuche, profe. Bueno, entonces, de todas maneras, bueno, chicos, yo ya entro. Yo ya entro, como siempre, interrúmpanme si tienen alguna dificultad. Cualquier pregunta y consulta lo hacen. Yo ya les voy a dar rápidamente ese tema que, como les digo, Andrea me lo planteó como un inconveniente en la comprensión. ¿Vale? ¿Se acuerdan que nosotros en el impuesto a la renta veíamos delimitación temporal y delimitación espacial del hecho imponible? Lo digo para que nos pongamos en tema nuevamente, que eran dos aspectos. Acá están. La delimitación espacial tenía que ver, se acuerda, con el criterio de residencia, con el criterio de la fuente, que estudiamos en la clase pasada, y después hicimos algunos ejemplos y vimos delimitación temporal. Pero la primera, que era irregularidad del beneficio, era el que me comentaba Andrea que había tenido inconvenientes ustedes en la comprensión. Yo lo que hice fue ampliar con un par de líneas más para tratar de explicar cómo funciona este, este instituto de irregularidad del beneficio o rentas irregulares y cómo
¿Y cuál es la problemática por la cual se estudia? Bueno, esta era la filmina, yo ahora la modifiqué un poco, la filmina que veíamos en promedios móviles. Y teníamos como dato una escala progresiva del impuesto de 10, 20 y 30%. Y esencialmente dos personas, A y B, uno que tiene una renta única en un lapso elegido de años igual a 5, tiene una renta única en el año 3, y la otra persona B tiene una renta menor por año, pero que a lo largo de la misma cantidad de años, vale decir de los 5, se igualan. Vale decir que el señor A tiene una renta irregular. ¿Cuál es el problema que surge de esta renta irregular? Que el señor A, que gana 1.000 pesos en el año 3, le queda comprendido en la escala de 500 a 1.000, vale decir, paga el 30%, paga 300 pesos. Y el señor B, que gana 200 pesos al año por ejercicio, que está comprendido en la primera categoría, o en la primera escala, perdón, paga el 10%. ¿No es cierto? El 10%, entonces, serán 100 pesos a lo largo de este, de este periodo que hemos puesto como periodo bajo análisis, de mediano plazo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que A paga 300 en el mismo lapso que B, que paga 100. Entonces, aparece la posibilidad de tratar de atenuar ese impacto derivado de la progresión imposible, o de las alícuotas proporcionales, progresivas altas. Entonces, vamos a ver la aplicación de los promedios móviles. Y acá, en esta parte, a la derecha de la filmina, advertimos que tenemos una línea de los años 1, 2, 3, 4 y 5, y el método de promedios móviles implica lo siguiente. Digamos, distribuir la renta de los 1.000 pesos en el año en que los recibe y en los dos anteriores. En el año en que los recibe y en los dos anteriores. De una forma de promediación. Y esta forma de promediación, por eso acá pongo el ingreso del señor A dividido 2, que es el promedio. El ingreso de A dividido 3, porque lo que estoy haciendo es distribuyendo esa renta. Y el ingreso de A también como promedio de 2 y 3. Vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a ver cuál es el resultado. Acá pongo aplicar en esta filmina que no la tenía en la clase pasada, por eso la hice exprofeso, aplicación de promedios móviles. Vemos que en los tres primeros años tratamos de distribuir desde el tercero para atrás, tratamos de distribuir esa renta de 1.000 pesos. La idea de distribuir esa renta es para que pague menos impuestos. La renta del año 3, los 1.000, se distribuye entre dicho año y los dos anteriores. Utilizando la promediación, tenemos que a esos 1.000 dividido 2, que es el promedio, me da 500. A los mismos 1.000 dividido 3 me da 334. Y a los mismos 1.000 dividido 2 y dividido 3 me da 167. Total de toda esa sumatoria de estos tres conceptos es 1.000. O sea, lo que yo quiero hacer es tratar de distribuir esa base. Sobre esa distribución de base imponible, se determina el impuesto conforme a la tabla. Entonces, 500 está, perdón, 500 está al 20%. 500 por 20 me da 100. 334 está de 201 a 500, está al 20 también. Quiere decir que me da 334 por el 20%, me da 66. Y 167 está en la primera, está en la primera escala, hasta el 10%, le aplico el 10% y me da 16,6. Entonces, por haber yo repartido los 1.000 pesos, se me distribuye la carga repartida incluso para atrás, los 1.000 pesos,
se me distribuye la carga impositiva a 183,40, la total del señor A. ¿Y cómo queda esta historia? Solución. Sin promedios móviles, A paga 300 y B paga 100. Por eso sería una suerte de inequidad en el impuesto a la renta cuando tenemos rentas irregulares. En cambio, cuando le aplicamos el promedio móvil, A paga 183,40, que es el impuesto que surge después de haber utilizado la promediación y distribuido la renta entre el año 3 y los dos anteriores, y B paga 100. Entonces ustedes ven cómo se atenúa el impacto de los promedios, el impacto de una renta irregular cuando están alcanzados con alícuotas progresivas. Bueno, un poquito eso es lo que yo hice que por supuesto esta filmina nueva ustedes la van a recibir, y para aclarar un poquito cómo funciona la problemática de los promedios móviles en esta mecánica de la irregularidad del beneficio en la delimitación temporal del hecho imponible. ¿Se comprendió lo que hemos tratado de decir? Sí, prof. Prof, en esos casos siempre hay que dividir uno en dos, el otro en tres y el otro en dos. Lo que pasa es una convención. Pero por supuesto, ustedes, ahí yo pongo la forma y los números para que ustedes verifiquen que esa fórmula es la que sale. Lo que se pretende hacer, el concepto es que ustedes comprendan que lo que buscamos es generar que esa base imponible de 1.000 pesos, única y alta, sea desagregada y se proporcione con respecto a un grupo de años. ¿No es cierto? No pueden ir para adelante porque eso no lo sabemos. Aplicarla para adelante no correspondería. Entonces la aplicamos para atrás. Y hacemos que la renta sea atribuible al año 1 un poco, al año 2 un poco y al año 3 otro poco. El más significativo es en el año que recibe la renta, por eso sale 500 pesos. ¿Me comprenden? El año más significativo es el que sale renta. Pero son difíciles de aplicar estos conceptos porque aparecen alguna problemática jurídica, como por ejemplo, en el año 1 y 2, en la vida real no tuvo renta. Y sin embargo ahora le estamos atribuyendo renta por este mecanismo que estamos utilizando. Todo lo cual significa un problema, porque es como si estuviéramos legislando retroactivamente. Y eso, o sea, yo estoy teniendo ahora unas ganancias que antes no tenía. Y debo pagar impuestos por algo que antes no debiera haber pagado. Entonces aparecen un sinnúmero de inconvenientes. Por eso yo siempre digo, lo estudiamos porque está en el marco de las finanzas públicas, porque puede ser una técnica para solucionar problemas cuando existen problemas de progresividad, pero su puesta en práctica ocasionaría un sinnúmero de problemas. Bueno, yo acá corto esta unidad, jóvenes. A ver. Corto esta unidad y vamos a ir a la unidad 6. ¿La 5 no la da usted, prof? La 5 va a dar Andrea. Imposición al patrimonio, lo va a dar Andrea. Así que pasamos nosotros directamente a las 6. Así que es de todas maneras, para su conocimiento y tranquilidad, existe independencia conceptual entre cada una de las unidades, o sea, podemos darla en el orden que estamos planteando.
Bueno, hemos visto en la unidad 4, impuesto a la renta. En la unidad 5, que no he dado yo, y va a dar a Andrea, se va a ver imposición al patrimonio. Y en la unidad 6, imposición al consumo. Son los tres, o imposición al consumo, que ya vamos a delimitar. Recuerden que dentro de las variables que consideramos determinantes para visualizar la capacidad contributiva, hablamos de ingreso, patrimonio y consumo. Bueno, entonces hemos visto en el ingreso impuesto a la renta o ganancias. Ganancias en Argentina, ¿no? Impuesto a la renta como concepto internacional. Impuesto al patrimonio, o impuesto a la riqueza, o impuesto a los bienes, que lo van a ver con Andrea, e impuesto al gasto, que es otra variable que nos indica o nos hace presumir cierta capacidad contributiva a través de una serie de impuestos, entre los cuales se destaque el impuesto al valor agregado como más significativo. Bien, ingresamos. Esto ya lo adelanté en la clase pasada, ahora lo vemos con un poco más de precisión. Nosotros, para grabar el consumo, ¿qué es grabar el consumo? ¿Se acuerdan? La fórmula de Simons, beneficio igual a consumo más patrimonio final menos patrimonio inicial. Esa fórmula de Simon que vimos con el esquema del impuesto a la renta, cuando se trataba de impuesto único. Bueno, grabar el consumo significaría grabar la C de esa. Al grabar la B, grabamos el beneficio. Pero si grabamos el consumo, grabamos y si grabamos la identificada como variable C, grabaríamos el consumo. Al consumo, ¿se acuerdan lo que hemos visto? Oportunamente, criterio amplio del beneficio. Lo podemos grabar en forma directa, lo que consumimos nosotros como es un impuesto, aquí está planteado, que yo se los voy a comentar porque existe en la doctrina, pero no existe en la práctica, que es grabar el consumo en forma directa. El consumo se puede grabar en forma directa y acá yo pongo que a través de un impuesto al consumo personal. Ustedes van a ver cuando estudien en la literatura que nosotros proponemos, digamos, las experiencias que hubo en el mundo han sido muy poco exitosas, a pesar de que hay algunos que consideran que es un impuesto muy interesante de aplicar. El impuesto al consumo personal, o impuesto personal al gasto, que en definitiva es una forma directa de grabar el consumo. Y para eso la fórmula esta que veíamos de Simons es ideal. Pero lo más común en el mundo es grabar en forma indirecta el consumo. Vale decir, donde ya lo vamos a ver, tal el caso del impuesto al valor agregado o distintos impuestos a las transacciones, donde lo que se busca que el impuesto impacte en el consumidor final, pero quien tenga la responsabilidad de depositarlo sea otro. Vale decir, una suerte de típico impuesto indirecto con traslación legal del impuesto. Entonces, la forma de grabarlo, la manera de grabar en forma indirecta, para ello, conforme el cuadro, decimos, tenemos impuestos internos y externos. Entendiendo que internos son todos aquellos que, porque después vamos a ver impuestos internos específicamente, acá en el cuadro vemos impuestos y externos. Internos, los que se aplican en el país, y externos, que están vinculados al comercio exterior. Dentro de los internos tenemos impuestos generales y específicos. Justamente, creo que vamos a ver en la próxima bolilla, los impuestos internos. En los específicos tenemos específicamente, valga la redundancia, los denominados impuestos internos, que se denominan impuestos internos a los consumos específicos. Bueno, dentro de los generales tenemos monofásico y plurifásico. ¿Qué es esto? Algunos impuestos que
se aplican o existen en cada etapa, en una etapa, perdón, monofásico, en una sola fase, mientras que los plurifásicos pueden aplicarse en todas las etapas. El caso del impuesto al valor agregado es un típico impuesto plurifásico, como vemos después. Pero sigamos en el análisis. Los impuestos plurifásicos, vale decir, aquellos que normalmente percuten en todas las etapas, pueden ser acumulativos o no acumulativos. Acá pongo el ejemplo que acumulativo es ingresos brutos y después vamos a ver por qué. Y no acumulativo es el IVA. La palabra aquí acumulativo es casi una mala palabra porque cuando hablamos de acumulativo es que el tributo acompaña distorsiones que las vamos a ver. En cambio, el no acumulativo, a pesar de ser un impuesto indirecto y al consumo, el IVA queda posicionado como un excelente impuesto en el análisis que estamos haciendo. Después tenemos los impuestos específicos, que son internos, y ya vamos a ver que los impuestos internos, para que ustedes se ubiquen, es decir, en la práctica, ¿cuándo estamos en presencia de un impuesto interno? ¿O cuándo pagamos un impuesto interno? Por ejemplo, cuando compramos un litro de nafta, cuando compramos una botella de cerveza, cuando compramos una botella de shampoo. Todos esos bienes están alcanzados con impuesto al combustible, impuesto a las bebidas alcohólicas, impuesto a productos de limpieza, que graban impuestos específicos denominados impuestos internos, que tienen distintas alícuotas, vale decir, son impuestos selectivos. Pero les quiero decir lo siguiente, cuando ustedes compran un litro de nafta para el auto o la moto, pagan impuesto interno a los combustibles, además hay que pagar el IVA. Y además, seguramente dentro del precio del litro de nafta está incluido el impuesto a los ingresos brutos. Vale decir, todos temas no menores y que hacen, que causan una fuerte preocupación en la finanza pública argentina cuando tenemos que varios impuestos impactan sobre un mismo bien. En el caso típico que yo le estoy hablando a ustedes, los impuestos internos. Y bueno, después tenemos los impuestos del comercio exterior, que también los vamos a ver en la unidad civil. El impuesto al gasto personal, no me voy a referir mucho a esto, como les dije, no ha tenido presencia en Argentina, no ha tenido mucha relevancia. Mucha no, directamente no existió en Argentina. Pero es un impuesto que ¿por qué? Porque existe el impuesto a la renta. Y es muy difícil, imagínense, si utilizáramos esta fórmula de Simon, donde dice que beneficio igual a consumo más variación patrimonial, el impuesto al beneficio grabaría la parte izquierda de la igualdad, mientras que el consumo grabaría exclusivamente la C de la parte derecha de la igualdad. ¿No es cierto? Vale decir que el consumo siempre teóricamente sería menor que el ingreso. Por lo tanto, el impuesto al gasto personal actuaría como una suerte de sustituto del impuesto personal a la renta, y como en la mayoría de los países del mundo existe impuesto personal a la renta, este impuesto no tuvo demasiada relevancia. Pero, haciendo algunas consideraciones, podemos decir que estimula la formación del ahorro nacional. ¿Por qué? Porque al gravar solamente el consumo, no grava el ahorro. Es un sustituto de ganancias. ¿Por qué es sustituto del impuesto a la ganancia? Por la razón que yo les comentaba recién. Pero particularmente acá tengo que cambiarlo porque es más sustituto de personas físicas que de jurídicas. Administrativamente es complejo su cálculo y fiscalización. También otro tema que se puede conversar, habida cuenta de que el propio impuesto a la renta es un impuesto complejo, tanto en su cálculo como en su fiscalización. Pero de todas maneras, este impuesto no tuvo relevancia en el mundo. Se aplicó en países como la India y en Sri Lanka, allá por los años 60 del siglo pasado, bueno, y después desapareció. Sin perjuicio de que muchos teóricos consideran que es un impuesto interesante para ser utilizado incluso como complementario
en la legalidad argentina. Pero por supuesto para ello estamos lejos. Bueno, esto es repitiendo los conceptos que estamos diciendo. El impuesto monofásico, vale decir que graba una sola etapa, puede ser hecho a nivel productor, mayorista o minorista, y el plurifásico también puede ser acumulativo y no acumulativo. Porque, claro, para que sea acumulativo o no acumulativo tiene que haber varias fases. ¿Por qué ponemos monofásico en distintas etapas? Porque, esto les comento, jóvenes, antes que apareciera el impuesto al valor agregado, el IVA, existía un impuesto denominado a las ventas, pero que se aplicaba en la etapa productor y se iba trasladando a las sucesivas etapas hasta llegar a la minorista e impactaba en el precio al público. Vale decir, un impuesto monofásico, pero que se iba trasladando hasta impactar en el consumidor final. Un típico impuesto indirecto, ¿no es cierto? En cambio, el plurifásico también, obviamente, típico impuesto indirecto, pero que existe en cada una de las etapas, que puede ser trasladable, en ese caso, que se va trasladando provocando el efecto acumulativo o no acumulativo, que ya pasaremos a explicar. Los impuestos internos, por ejemplo, el impuesto interno a los tabacos, yo recién les hablaba, o el impuesto interno a los combustibles, se pagan en etapa productiva, los paga la tabacalera o los paga la petrolera, y después van cargándose al precio de venta que termina pagando el consumidor cuando adquiere una etiqueta de cigarrillos o un litro de vino. Podría considerarse monofásico, pero es trasladable hasta llegar al consumidor. En cambio, los plurifásicos son impuestos que se generan en cada etapa. Bueno, acá, con respecto a la imposición general a las ventas, también ya lo dije a esto, a ver. En el impuesto al gasto, la incidencia sobre el consumidor es total, por supuesto, el impuesto al gasto personal, es obvio que la incidencia sobre el consumidor es total. Los diferentes impuestos a las ventas procuran incidir en el consumidor, un poco lo que vengo comentando antes, pero al ser indirectos, puede que la traslación no sea total. Ya les voy a explicar un poquito. A ver, lo leo y después vamos a tratar de hacer memoria. Pretenden incidir en el consumo personal, o sea, hacer indirectamente lo que un impuesto al gasto personal hace directamente. Por supuesto. Deben ser generales y su traslación íntegra hacia el consumidor. En el impuesto al gasto se contemplan situaciones personales, mientras que en el IVA, ventas y transacciones no se contemplan cuestiones personales y tienden a ser regresivos, como todo impuesto indirecto. Regresivo en virtud del ingreso. Por eso siempre, ¿se acuerdan? Esto no es la regresividad del impuesto proporcional, progresivo, regresivo con respecto a la base impositiva. Los impuestos al consumo o indirectos son normalmente considerados regresivos respecto del ingreso de las personas. Por eso siempre buscamos impuestos directos. ¿Por qué? Porque los impuestos directos contemplan situaciones personales que hacen que el impuesto trate de ser o busque ser más justo, más equitativo, y por eso se pretende la progresividad, cosa que no puede ocurrir con un impuesto al consumo. ¿Me van siguiendo lo que yo digo? Pregunta. Sí, profe. La falta de generalidad, cuando hablamos de generalidad, es que un tributo al consumo debe tratar de comprender a todos los bienes y servicios que normalmente son objeto de transacciones. Ese es el principio de generalidad tributaria. La falta de generalidad, la posible no traslación y los efectos distorsivos, piramidación y acumulación que ya vamos a ver, influyen en la estructura de precios relativos deseada. Claro, un impuesto indirecto
para que funcione primero, tiene que ser general. Recién cuando hablamos de esos impuestos internos al combustible, eso no es un impuesto general, son impuestos específicos, es decir, graban determinados bienes de la economía. En cambio, un impuesto como el IVA pretende ser general, ya que es un impuesto que prácticamente abarca todos los bienes y servicios de la economía, excepto aquellos que están expresamente exentos. La posible no traslación, bueno, ¿se acuerdan cuando vimos incidencia impositiva? Protraslación, retrotraslación, traslación oblicua. ¿Sobre quién inciden los impuestos? Unidad 3. Bueno, y nosotros por ahí también decíamos que hay una traslación que no necesariamente tiene que ser legal, sino una traslación económica. Y los impuestos son trasladados económicamente de acuerdo a la curva de oferta y demanda que ese bien tenga en la economía. O dicho en otros términos más económicos, conforme a la elasticidad de ingreso, del bien, por lo tanto, puede trasladarse, cuando tenemos una demanda inelástica, lo más seguro es que el impuesto sea soportado totalmente por el que compra, y cuando tenemos una demanda totalmente elástica, no ocurra tanto esa situación. Pero además, o sea, la falta de generalidad, la posible no traslación y efectos distorsivos que son propios de los impuestos indirectos, que ya vamos a ver que son piramidación y acumulación, y por supuesto todo esto influye en la estructura de precios relativos de ese año. Fíjense. Efecto distorsivo del impuesto a las transacciones. Primero vamos a tratar como no hemos estudiado todavía determinados impuestos, yo voy a hacer una precisión. Un típico impuesto a las transacciones es el impuesto sobre los ingresos brutos que cobran las provincias. El IVA también es un impuesto que grava las transacciones. Pero ya van a ver la diferencia que tiene con este impuesto a los ingresos brutos. Y por supuesto, estos efectos distorsivos que estamos estudiando, se evidencian el por qué normalmente la doctrina está de acuerdo en continuar con el IVA, pero tratar dejar de lado un impuesto como el de los ingresos brutos. Decimos que ¿qué es la piramidación? Esencialmente, la piramidación, son varias las distorsiones: piramidación, acumulación, distorsión de precios relativos, sesgo anti-exportador, sesgo pro-importador, integración vertical de las gentes. Pero la piramidación, decimos que es el aumento del precio final. Perdón, en la piramidación, el aumento del precio final del bien es mayor que el impuesto aplicado, o es mayor que el impuesto recaudado. Dicho en otros términos, el precio aumenta más que el impuesto aplicado en las etapas. ¿Por qué? Por utilizar el mecanismo de markup, va a decir margen, para definir la utilidad con el concepto de margen. O sea, le aplico el 20%, el 30%, el 50% al bien, al costo le aplique ese margen, que es un poco la utilidad de la etapa. La acumulación es otra cosa. La acumulación es la mayor recaudación debido justamente a la acumulación o repetición de las bases imponibles y aplicación de impuestos sobre impuestos. Aquí hay solapamiento, tanto de bases imponibles como de impuestos. Entonces, provoca este fenómeno de acumulación y se cuantifica determinando la diferencia entre lo recaudado por un impuesto a las transacciones, como es el caso de un ingreso bruto, y un impuesto al valor agregado a igual alícuota. Ahí, con esa definición, estamos viendo la diferencia que hay entre un impuesto a las transacciones como ingresos brutos, que yo le decía, un impuesto típicamente provincial, vale decir, cobrado exclusivamente por las provincias, y un IVA que es nacional en Argentina, estoy hablando. Pero
para analizar el tema de la acumulación, tenemos que verificar la diferencia entre los que recaudan un impuesto a las transacciones con un impuesto al valor agregado, pero a igual alícuota, para que veamos la diferencia. La distorsión de precios relativos, acá un simple comentario. Acuérdense, estamos hablando de efecto distorsivo de un impuesto a las transacciones. ¿Por qué distorsiona los precios relativos? Porque cuando un impuesto es cobrado, cuando una jurisdicción cobra un impuesto distinto a otra, evidentemente le está cambiando el precio relativo a un mismo producto. Y por lo tanto provoca una distorsión de precios relativos. ¿Por qué tiene sesgo anti-exportador un impuesto a las transacciones como es ingresos brutos? Porque incluye en el costo una cantidad de impuestos por todas las etapas, por ser plurifásico, que inciden en el precio del producto exportado y por lo tanto resta competitividad a la economía. Por eso ustedes van a escuchar decir, normalmente en todas las jornadas y simposios y eventos y encuentros en materia tributaria, que lo que se busca es dotar de mayor competitividad a la economía eliminando impuestos distorsivos. Uno de ellos es el impuesto a los ingresos brutos, entre otras cosas por este sesgo anti-exportador, porque me encarece los precios de los productos nacionales, quitándole competitividad internacional. Por el efecto contrario, tiene un sesgo pro-importador, porque si tenemos un país que nos vende a nosotros y no tiene esos impuestos en su estructura tributaria, evidentemente está vendiéndonos sin esos impuestos y por lo tanto en mejores condiciones que la que nosotros estamos vendiendo a otros. Promueve la integración vertical, la promoción de la integración vertical de las empresas. ¿Por qué esto es así? Porque cuando un impuesto es plurifásico, vale decir, graba todas las etapas, ¿cuándo podemos, bajo qué circunstancias advertimos que desaparece las distintas etapas? Cuando una empresa se integra verticalmente. Porque si una empresa se integra siendo la que produce la materia prima, la que la manufactura la materia prima y la que comercializa en definitiva el producto, ya es una sola etapa. Por lo tanto, un impuesto distorsivo, como es el caso de ingresos brutos, promovería la integración vertical de empresas. Pero en la vida real, ¿no es cierto?, ya son muy pocas las empresas, incluso en el mundo, que están integradas verticalmente. Hoy por hoy se busca más bien la integración horizontal de las empresas por cuestiones tecnológicas y de eficiencia. Vamos a ver un caso, cómo funciona el fenómeno de la piramidación que ya estamos hablando. A título de ejemplo. Supongamos, jóvenes, que tenemos 3 etapas: productor, mayorista y minorista, como ustedes están viendo en la parte superior de la filmina, y tenemos un producto compuesto por 3 ítems, que después se hacen 5. Costo, margen. Al lado del margen yo puse, vea, valor agregado. Va a decir qué es lo que agrego yo en la etapa. Precio de ventas sin impuesto, impuesto, precio de venta con impuesto. En el ejemplo decimos que el productor tiene a los fines explicativos, tiene un costo de 0, pero agrega todo. Entonces agrega 100 y vende a 100. A 100 lo compra el mayorista, le agrega con el markup un 30% y se va a 130, que es el precio que le vende al minorista. El minorista le aplica, por ejemplo, a los fines de nuestro ejemplo, un 30% y lo vende a 169 pesos al público, al consumidor. Bien, supongamos que se decide aplicar un impuesto
a las transacciones del 2% en cada una de las etapas. Pero fíjense cómo funciona este impuesto. Y volvemos al productor. Empezamos con 0 de costo, él agrega 100, que es todo su valor agregado, precio sin impuestos son 100. El impuesto serían 2 pesos, lo trasladas al precio de ventas, 102, y 102 es lo que es el costo de la etapa siguiente, es decir, la mayor. Le agrega el margen de 30 pesos con 6, se va a 132 pesos, más 2,65 del impuesto, que es el 2% sobre el precio de venta sin impuesto. Se me va a 135, que es el costo de la etapa siguiente, le agrega 40 pesos de utilidad, me voy a 175, y sobre el 175 le aplique el 2% de este impuesto a las transacciones, me voy que el precio al público se me fue a 179,33. La piramidación, fíjense, acá está la formulita. Pero me vuelvo atrás. En la piramidación, el aumento del precio final es mayor que el impuesto aplicado. La fórmula de piramidación es precio de venta con impuesto menos precio de venta sin impuesto menos recaudación. El precio de venta con impuestos son 179,33, como ustedes pueden ver acá. El precio de venta al consumidor final sin impuesto son 169, como vemos en la parte superior. Y lo que recaudé, 8,16, también lo resto. Pero aún así me da 2,17. ¿Qué quiere decir, jóvenes, esto? Yo apliqué un impuesto, yo fisco, yo gobierno, apliqué un impuesto por etapa del 2%. Fíjense, el Estado recaudó 8,16, pero el precio de venta aumentó más de 10 pesos, de 179 a 169. Le resto la recaudación y aún así me da una diferencia. Esa diferencia es un efecto distorsivo. Alguien se quedó con los 2,17. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Pregunta. ¿Podría Hola, volver a hola. explicarlo, profe? ¿Todo completo o alguna No, duda no, puntual? la última parte. La última parte. Bien. La piramidación nos dice, por eso vuelvo a la definición, el aumento del precio final es mayor que el impuesto aplicado. ¿Cuál es el aumento del precio final? Es del precio final con impuesto menos el precio final sin impuesto. Y ese aumento de 179,33 a 169 serían 10,33 el aumento. Pero realmente la recaudación es menor que eso, es 8,16. Por lo tanto, la piramidación es un efecto negativo que se me provoca. Yo puse un impuesto a las transacciones, donde el precio aumentó 10 pesos, voy a usar un número redondo para que comprendamos. Por aplicar, y de la forma como lo apliqué, yo obtuve un resultado de que el precio aumentó 10 pesos y la recaudación 8. Quiere decir que en ese aumento alguien se quedó con 2 pesos. O toda la etapa, o toda la escala, alguien se quedó con los 2 pesos. Ese es un efecto negativo, porque el precio aumentó más que el impuesto recaudado. Ahora se captó un poquito mejor. ¿Ah? Sí, profe. Muchas gracias. No. Pregunte, por favor. Porque así nos vamos sacando las dudas. ¿Y la acumulación? ¿Qué hemos dicho de la acumulación? Dijimos, se cuantifica determinando la diferencia entre lo recaudado por un impuesto a las transacciones, que es como ingresos brutos,
y un IVA a igual alícuota. Estamos hablando del 2%. Acá pongo desarrollo simplificado, jóvenes, para facilitar la comprensión, pero no el estudio. Y ya se lo voy a explicar. La recaudación de un impuesto a las transacciones me dio 8,16. 8,16 se aplicó en la etapa de producción del 2%, lo mismo que en la etapa mayorista y minorista. La recaudación de un impuesto al valor agregado me da 3,38. ¿Y de dónde sacamos la recaudación de un impuesto al valor agregado? En primer lugar, veamos qué es un valor agregado. Es importante que se vayan dando cuenta de esto porque de acá prácticamente de manera inmediata pasamos al impuesto al valor agregado, ¿no? Acá dice, la base imponible son 169 pesos y la alícuota del 2%. La alícuota ya la sabíamos. Pero ¿cuál es la base imponible? 169. ¿De dónde la sacamos? Bien. Fíjense en el margen, que yo puse valor agregado, qué es lo que agrega cada etapa. Y lo que agrega cada etapa es el valor agregado, que ya vamos a ver que puede ser renta más beneficio, más intereses, más salarios, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la retribución de los factores. Y esos 100 más 30 más 39 son la base del impuesto al valor agregado por cada etapa. La etapa 1 agregó 100, la etapa 2 agregó 30, la etapa 3, 39. Pero vean el otro detalle. Coincide con el precio del bien, 169, como que el precio final no es otra cosa que la sumatoria de los valores agregados por cada una de las etapas. Estoy hablando del precio final sin impuesto. Entonces, 100 más 30 más 39, 169, es el valor agregado por las tres etapas. 169 por el 2% me da 3,38. Y acá me aparece otra distorsión, que es el efecto acumulación. Y ahí me vuelvo a la definición. Es la mayor recaudación debido a la acumulación o repetición de bases imponibles y aplicación de impuestos sobre impuestos. Después, por supuesto, decimos cómo se cuantifica. Y la cuantificación es la diferencia entre los recaudados por un impuesto a las transacciones y un IVA a igual a alícuota. ¿Por qué puse yo acá desarrollo simplificado? Para que ustedes en general comprendan en qué consiste el problema de la acumulación. Pero por supuesto que tenemos que estudiar la nota de cátedra del profesor Nigro con respecto a esta unidad, donde hace un desarrollo matemático, o hace un desarrollo, bien digo, matemático, para llegar a un resultado como este, pero para que lo comprendamos en toda su dimensión. Yo acá lo que hice fue una fuerte simplificación para que ustedes comprendan la diferencia entre piramidación y acumulación, porque estos dos conceptos no tienen nada que ver en sí mismos, pero están afectando el precio del producto. Están afectando el precio y lo hacen menos competitivo y hacen que un impuesto a las transacciones, como ingresos brutos, sea nocivo. ¿Y por qué ustedes dirán, por qué un impuesto a las transacciones da 8 y un impuesto al valor agregado da 3? Ahora me vuelvo acá y es el paso que me permite anticipar la característica de un impuesto al valor agregado. Acá, donde ustedes ven margen, grava exclusivamente lo que agrega, que es un poco la esencia del impuesto al valor agregado que van a estudiar posteriormente. Grava lo que agrega cada etapa. En el caso del productor agrega todo, pero el resto, mayorista y minorista, agrega, por ejemplo, el beneficio. O la retribución a los factores, agrega sueldo, salario, beneficio. El minorista agrega lo mismo.
el impuesto al valor agregado grava, o valor añadido, que le dicen en otras partes, grava exclusivamente ese acrecentamiento que tiene el producto por la incorporación de valor en dicha etapa. En cambio, el problema del impuesto a las transacciones, ustedes lo van a ver acá, que estos 2 pesos que estoy señalando, que grava al productor, se transforma en costo de la etapa siguiente y que integra el precio de venta de 132 sin impuesto. Le agrego 2,65, que es el 2% sobre el precio que ya tiene incorporado el impuesto de la etapa anterior, y me voy a 135. Y no los quiero enloquecer, pero en definitiva los 3,51 son aplicados sobre un precio que tiene dentro de su costo los 2,65 y los 2 anteriores. Por eso, esa etapa de acumulación o superposición, ya sea de bases imponibles, de piramidación y de recaudación acumulada, da origen a lo que nosotros tenemos como efecto acumulación de 4,78, entendido como la diferencia, o cuantificado como la diferencia entre un impuesto a las transacciones respecto de un impuesto al valor agregado, siempre a igual algo. Pero jóvenes, o sea, con esto les quiero demostrar que la doctrina establece estas situaciones justamente para tratar de modificar. Lo primero que tendríamos que pensar nosotros analizando esto es decir, bueno, contador, ¿por qué no derogamos el impuesto a los ingresos brutos si es tan malo? La primera reflexión, si estos efectos que advertimos son tan negativos, ¿por qué no los derogamos? Y sería la pregunta obvia que ustedes me tendrían que plantear. Y resulta ser que hace mucho que se pretende derogarlo, a este impuesto, y es más, pero lo dejo acá todavía. Cuando en el año, allá por el año 1975, aparece el impuesto al valor agregado en Argentina, en principio era para dejar sin efecto el impuesto a los ingresos brutos, ¿no es cierto? Y que es provincial por uno nacional, pero que tenga alguna forma de participación, de coparticipación, de modo tal de que desaparezca este impuesto negativo, o de efectos negativos como son los que estamos estudiando. Bueno, eso no ocurrió nunca, pero ya algunos aspectos se los voy a precisar cuando veamos en la unidad 9, Federalismo Fiscal, donde vamos a estudiar pactos fiscales, que son esa suerte de convenio efectuado entre la nación y provincias, tratando de sacar el impuesto a los ingresos brutos o sustituirlo por otro, etcétera, etcétera, mirado a lo largo del tiempo con resultados negativos, como lo demuestra el último consenso fiscal. Ahora vamos a ver un poquito de IVA. Espérenme un segundito. ¿Se comprendió lo que
lo que hemos hablado de estos efectos distorsivos, jóvenes? Sí, profe. Como que si el precio siempre aumenta más y ese dinero extra genera una sobrecarga en los precios. Por aplicación de un impuesto. O la aplicación de ese impuesto o la recaudación de ese impuesto es menor al aumento del precio. Y a su vez en la acumulación también se produce un aumento de precio por solapamiento o por repetición de bases imponibles. Vale decir, todos efectos no deseados. Vamos a ver cómo desaparece esto en el IVA. Ya lo advertimos en el ejemplo, que en el IVA solamente grava nada más que lo que se incorpora en la etapa que estamos analizando. No trae ningún efecto de arrastre, como advertíamos en el impuesto a la transacción. Bueno, acá vamos a ver un circuito económico simplificado, ¿no es cierto? Donde tenemos familia, esencialmente familia y empresa. No tenemos en cuenta el sector gobierno, que suele obviamente que forma parte de este circuito económico, del estudio del circuito económico, donde familia, empresa y Estado, cuando incluimos los impuestos. Acá lo que ponemos nada más que familia y empresa, porque queremos hacer mención en este circuito como en la corriente de flujo de dinero de la familia a la empresa, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, tanto por el lado de los de los que ofrecen eh, tanto el lado de la retribución de los factores, como es el caso de lo que tenemos a la izquierda, como en la derecha tenemos el mercado de bienes y servicios. Entonces, en este flujo circular con sentido horario, vemos que vamos a tratar de explicar dónde estaría presente o cómo nacería el impuesto al valor agregado en las tres variantes que vamos a estudiar como fórmula o como forma, mejor dicho, para determinación de la base impuesta. Bueno, el valor agregado, como he dicho antes, expresa la riqueza que un sujeto o una empresa incorpora en la economía mediante su participación en el proceso productivo durante un tiempo T determinado. O sea, es la riqueza que una persona o una empresa incorpora en la economía, por supuesto, mediante su participación en el proceso productivo, durante un periodo determinado. Bien, ahora vamos a explicar el cuadro. Las familias tenemos que encararlo desde algún punto de partida. A los recursos que tiene la familia como fuente de fondo. Bueno, acá para los contadores, acá tenemos fuente de fondo y uso de fondo. Fuente, el origen. Uso de fondo, las aplicaciones. Hablando en términos contables. Y para que comprendamos mejor. Las familias reciben por I, como fuente de fondo, ingresos. Y los destinan al gasto, al consumo. Acá hacemos un consumo, digamos, sin tener en cuenta el ahorro. ¿No es cierto? La familia a esos ingresos lo destina al consumo. Y van a consumir aquí en este punto, que es el mercado de bienes y servicios. La empresa pone a disposición de las familias, a través de la venta, bienes en este mercado de bienes y servicios. Bien, y acá me detengo un poco para ver cómo funciona el tema de la empresa. Acá le pusimos empresa X, empresa Y y empresa Z. La empresa X es el objeto de nuestro análisis. La empresa X. La empresa X compra insumos, como pongo acá en rojo, a la empresa Z. Y esos insumos van al almacén de materia prima de la empresa X. También la empresa puede comprar un bien de uso a la empresa Y para incorporarlo a su proceso productivo.
Entonces, nosotros acá vamos a advertir que la empresa X produce bienes, los bienes que produce, con la utilización de los insumos que ha comprado a la empresa Z y con la participación de la máquina que le compró a la empresa Y. Esos insumos, los que los había puesto en el almacén de materia prima, después pasan al almacén de productos terminados de X, cuyo destino posterior es la venta, como situamos acá, en el mercado de bienes y servicios, que está acá donde confluye los bienes de X y la demanda de las familias. Pero a su vez, X, por el otro lado, tiene que pagar sueldos, tiene que pagar intereses si tiene préstamos, tiene que pagar rentas si tiene socios, beneficios también, y también tiene que utilizar el fondo de la depreciación para el recupero de capital. En esta confluencia que estoy señalando, tenemos el mercado de factores. Tenemos el mercado de factores. Ya en esta punta se acuerdan del mercado de bienes y servicios, acá tenemos el mercado de factores. Bien, el mercado de factores esencialmente está la familia, que es la destinataria. La familia es destinataria también de los salarios, de la renta, de los beneficios, en las distintas formas en que se expresa. Y eso constituyen el ingreso I, que a su vez es la fuente de fondos de la familia, que a su vez con esa fuente de fondos comienza nuevamente el circuito a efectivizarse, a funcionar. Acá vamos a ver algunas cositas que van a ser, que nos van a permitir entender el fenómeno del impuesto al valor agregado. Para que haya venta, tiene que haber compra. La compra está, la C, en este caso puse compra igual a venta, ¿no es cierto? Pero para que haya venta, tiene que haber compra. Presten atención a los dos conceptos que estoy señalando. Acá, la empresa X, para producir tengo que tener insumos. Para producir tengo que tener insumos. Y a su vez, lo que agregó la empresa es la retribución a los factores de la producción en sus distintas variantes, a los asalariados, a los capitalistas, al banquero, a todos aquellos que han participado en el proceso económico y que retribuye a través de estos conceptos que estamos diciendo y que culminan en I, que es el ingreso de la familia. Me vuelvo a la filmina posterior y decimos, del gráfico puede deducirse la retribución devengada por la empresa a los factores productivos, sueldo más renta más intereses más beneficios más D, que es depreciación. O sea, esto que estoy señalando acá es la retribución a los factores, incluyendo depreciación. B, valor de la producción menos los insumos utilizados. P menos I. Producción es lo que terminé haciendo y los insumos son aquellos que utilicé para lograr el bien que pretendía producir. Ambos conceptos, ya sea el A y el B, arrojan la misma suma, ya que el valor agregado por la empresa, P menos I ya es un valor agregado. Se refleja también en la retribución a los factores. O sea, sueldo más renta más intereses más beneficio más depreciación es igual a P menos I. Estamos buscando, jóvenes, una forma de definir el valor agregado. El valor agregado puede ser definido como la retribución devengada por la empresa a los factores, pero también puede ser producción menos insumo.
Y como vamos a ver después, también puede ser venta menos compras. Eso puede ser el valor agregado. Pero me voy atrás. Fíjense, porque acá empecé el análisis. Fíjense, vamos a ver la parte superior de la filmina. Tenemos, yo vendí a 169 y compré a 130. Una forma de determinar el valor agregado es venta menos compra, 169 menos 130. Pero también otra forma de decir que de valor agregado es la retribución a los factores, que es el beneficio. Obviamente que coincide. En este caso, venta menos compra es igual que la retribución a los factores. Beneficio, 39. Después a ver cuál es la diferencia entre producción menos insumos y ventas menos compras. Pero vamos, sigamos analizando. ¿Me van siguiendo lo que estoy planteando, chicos? Sí, profe. Vamos tranquilos, despacio, pero lo mejor posible. Acá vamos a ver que con respecto al valor agregado por sustracción real, valor agregado por sustracción real, ya vamos a ver de qué se trata. Este resulta de sustraer a la producción obtenida P, los insumos utilizados, I. P menos I es igual a valor agregado por sustracción real y vamos a ver por qué. Pero vamos a desagregar estos conceptos, que son conceptos muy contables, ustedes ya lo conocen, pero nos van a permitir entender cómo funciona producción menos insumo, o sea, P menos I. P, producción. ¿A qué es igual la producción? A la existencia final de productos terminados, más las ventas de productos terminados, menos la existencia inicial de productos terminados. Producción igual a la existencia final de productos terminados, más lo que vendí en el periodo de productos terminados, menos la existencia inicial que tenía de productos. Eso es lo que produje. Y los insumos, I es igual a la existencia inicial de materia prima, más las compras de materia prima, menos la existencia final de materia prima. Algo que ustedes también ya conocen por definición, porque nos sirve para calcular el costo de la materia vendida. Bien, entonces, me va siguiendo hasta ahí, ¿no es cierto? Producción menos insumos, tengo esa definición. Fíjense un detalle. Bueno, ya lo vamos a ver en la última parte de la filmina. Acá decimos, por ejemplo, hemos dicho que sueldo más renta más beneficio más intereses más depreciación es igual a producción menos insumos. Y reemplazando por la fórmula que hemos visto arriba, no se las voy a decir de nuevo para no abrumarlos, pero la existencia más la venta y la otra existencia de productos terminados, menos la existencia de materia prima versus la compra y la compra y la final, es lo mismo que decir producción menos insumos. Entonces hemos hecho un reemplazo para entender las fórmulas. Y acá vemos que el método de sustracción real, nosotros vamos a estudiar tres métodos. El método por adición. Vamos a estudiar por adición, por sustracción real y por sustracción financiera. Por adición, pero ya vamos a ver de qué se trata. Por adición les voy adelantando que es la retribución a los factores. Sumamos adición, sueldo más renta más beneficio, y tenemos el valor agregado. O por sustracción real, producción menos insumo. O por sustracción financiera, ventas menos compras. La sustracción real requiere para su cálculo la realización de inventarios, tanto de materias primas como productos terminados. Fíjense, si me voy a las definiciones de arriba, producción, existencia final de productos terminados, más venta de productos terminados, más existencia inicial de productos terminados,
insumos, existencia inicial de materia prima más compra de materia prima más existencia final de materia prima. ¿Se dan cuenta la importancia de los inventarios, tanto sea de materia prima como producto terminado? Por lo menos surge de ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Fíjense, jóvenes, si ustedes sacan los inventarios, existencia final de productos terminados, existencia inicial de productos terminados, existencia inicial de materia prima y existencia final de materia prima, ¿qué les queda? Si se hubieran agotado todos los inventarios, ¿qué les queda? ¿Cuál es cómo queda la igualdad que estamos planteando? A ver, alguien que me diga. Quedan las compras y las ventas. Claro, que producción es igual que ventas y que insumos es igual que compra. O sea que la diferencia entre el método de sustracción real de sustracción financiera son los inventarios. Y ahora vuelvo a la última parte. El método de sustracción real requiere para su cálculo la realización de inventarios. Y van a ver que el método de sustracción financiera no requiere para su cálculo la realización de inventarios. El método por adición también requiere conocer los inventarios. Por la fórmula del beneficio. ¿Se acuerdan que el beneficio neto era ventas menos costo de venta? Pero el costo de venta no era otra cosa que la existencia inicial de materia prima más la compra menos la existencia final. Por lo tanto, en el método de adición tenemos que se utiliza, hay que hacer inventarios. En el método de sustracción real tenemos que hacer inventarios. En la práctica, decimos, se utiliza el concepto de valor agregado por sustracción financiera, SF, para omitir la toma de inventario que surge del valor agregado por sustracción real. Eso ocurre en la práctica y eso ha quedado traducido en la legalidad argentina. A ver. Después vamos a repasar todos estos conceptos agregándole, porque el impuesto de valor agregado tenemos tres formas de determinarlos, que ya las hemos adelantado. Por adición, que significa la retribución de los factores. Por sustracción real, que está vinculado a la producción menos los insumos, y por sustracción financiera, que tiene que ver con las ventas menos compras. Hay una igualdad, dijimos, hay una igualdad inicial entre el método por adición y el de sustracción real, y después el método de sustracción financiera se iguala con el método de sustracción real cuando desaparecen los inventarios. Vale decir, en el largo plazo. Pero son las tres formas de determinar la base imponible. Después, la que utilizaremos después en la técnica impositiva, bueno, se optará por alguna de esas. Nosotros estudiamos las tres. Después, hay modalidades. Una modalidad en el valor agregado está vinculada al tratamiento que le damos a las depreciaciones. Porque recuerdan ustedes que las depreciaciones formaban parte de la retribución a los factores. Porque era, en definitiva, el costo del uso del desgaste y el uso de los bienes de uso, y que formaba parte del costo del producto para después reponerlo. Pero, ¿qué tratamiento les damos a las depreciaciones? Puede ocurrir que no las compute, ya vamos a ver, valor agregado bruto sería, bruto, neto y consumo. Tiene que ver valor agregado bruto con no considerar las depreciaciones, valor agregado neto, sí tener en cuenta la deducción de la depreciación, y valor agregado consumo
que ya directamente puede deducir la inversión total del bien de uso. Entonces, es otra modalidad. Entonces, la modalidad vinculada al tipo de producto, al tipo, es decir, el tratamiento de las depreciaciones son tipo producto bruto, tipo producto neto y tipo consumo. Cuando digo tipo consumo es como si le da la posibilidad de deducir la totalidad del, del IVA del bien al momento que lo compre. La totalidad del IVA de la máquina, que sería el bien de uso. Entonces, veamos esta definición un poquito más larga y más compleja. No definición, sino algunos ejemplos que lo vamos a tener que ir viendo con tranquilidad, pero ustedes una vez que lo comprendan no va a ser complejo su estudio. Tenemos las tres formas de determinación de base: por adición, sustracción real y financiera. Pero conforme al tipo que acabamos de analizar, tipo producto bruto y neto, surgen distintas formas de determinar. Puede haber un IVA, un impuesto al valor agregado por adición, tipo producto bruto, tipo producto neto y tipo consumo. Pero hablemos de adición, por lo tanto sabemos que tiene sueldo más renta más intereses más beneficio, para decir la retribución a los factores. Pero en el caso de la adición hay que agregarle la A, que es la amortización. Acá los va a confundir seguramente. Ya voy a modificar la filmina, porque A es amortización, que es lo mismo que depreciación a los fines nuestros. Posiblemente conceptualmente no es estrictamente lo mismo, pero a los fines nuestros sí. A es lo mismo que D. Y ya lo estoy viendo que están dos veces y la verdad que corresponde que sea una sola. Pero A es amortización, lo mismo que D, depreciación. Entonces, valor agregado bruto, retribución a los factores, incluye la depreciación o amortización. El valor agregado neto no la incluye, directamente se excluye. Mientras que el valor agregado consumo, tenemos al sueldo, la renta, el interés y beneficio, la amortización o depreciación, pero se resta la inversión. Acuérdense que estamos hablando de que queremos determinar la base imponible de este impuesto al valor agregado, por el método de adición. Entonces, digamos, como cuestión fácil, sumamos los factores de la producción, no le erramos. Pero ¿qué hacemos con las depreciaciones? Y depende del método. Si tengo el método bruto, la sumo. Si voy por el neto, no la computo. Si voy por el valor agregado tipo consumo, sumo la depreciación, pero resto la totalidad de la inversión. Ya después les voy a explicar en qué consiste restar la totalidad de la inversión. En cambio, cuando me voy a analizar el método de sustracción real, cuando analizo el método de sustracción real, acuérdense, ya era producción menos insumos. ¿Qué tratamiento le doy a la amortización o depreciación? Al valor, en el caso de la sustracción real, cuando utilizo el método de producto bruto, resto producción menos insumos. No tengo en cuenta la depreciación. Para calcular el valor agregado neto por sustracción real, a la producción menos insumos le resto la depreciación. Fíjense, bueno, y para calcular el valor tipo consumo, hago por sustracción real, producción menos insumos, menos inversión. Yo lo que les quiero mostrar, jóvenes, ustedes van a decir acá hay algo que no me cierra,
¿por qué en el primer caso le sumo al valor bruto y en el segundo y tercer caso no tengo en cuenta eso? Porque en la retribución de los factores va exclusivamente lo que retribuye al factor, mientras que cuando hago producción menos insumo o venta menos compra, puede estar incluido, cuando es bruto está incluido en el insumo. Por eso es que no lo detecto. Cuando yo quiero sacarlo neto, le saco a la producción y al insumo les quito la depreciación, o a la venta y a la compra les quito la depreciación. Ya se lo voy a explicar en la próxima fila. Pero lo que quiero que comprendan es que de acuerdo al tipo de valor agregado de que se trate, y que está vinculado esencialmente a la inversión de los bienes de uso, me cambia la, me cambia la base imponible que yo tenga conforme cualquiera de los criterios que utilice. Porque esa base imponible va a estar influenciada con el tratamiento que yo le haya de dar a la depreciación. Bueno, después les explico este cuadro para no complicarles la vida. Ya vamos a ver después todo esto concerniente al impuesto. Bueno. Después vamos a ver, como estábamos hablando de impuesto a las transacciones, hemos puesto el impuesto al impuesto al ingreso bruto y ya después lo voy a volver a ver, lo voy a revisar para que ustedes lo comprendan a ese tiempo. Pero sigamos con el IVA. Según el tipo de valor agregado utilizable, el valor agregado bruto, ¿se acuerdan? Bruto, neto, tipo consumo. Corresponde al valor agregado total que la empresa incorpora al producto. Todo el valor que incorpora la empresa. La base imponible incluye la depreciación. Por lo que este método, y acá presten atención, grava dos veces los bienes de capital. Una como valor agregado de la empresa Y y la otra como valor agregado de la empresa X, de la que vende y de la que compra. Por eso no es un método muy utilizado, porque grava dos veces la depreciación cuando la empresa, cuando la vende la empresa Y, ¿no es cierto?, como valor agregado de Y, y la otra como valor agregado de X. El bruto por adición, y acá decimos que el valor agregado bruto por adición es sueldo más renta más intereses más beneficios más depreciación. Y el valor agregado por bruto por sustracción real no tiene en cuenta la depreciación, ni el valor agregado por sustracción financiera no tiene en cuenta la depreciación cuando hablamos del valor agregado bruto. Acá arriba yo expuse los porqué de que este método grava dos veces el bien de capital. Porque es muy simple, no permite deducirlo, como el caso del valor agregado neto, que se permite restar la depreciación de la base imponible. Y decimos, el método implica, por ejemplo, el fabricante Y, este es el cuadro, el circuito económico simplificado, ¿se acuerdan que había varios fabricantes? Había fabricantes de maquinaria, por ejemplo. El fabricante Y vende una máquina y paga el impuesto. El comprador que pagó el IVA al proveedor, cargado en el precio, acuérdense que el IVA es un impuesto indirecto que va cargado en el precio, cuando determina la base imponible, no incluye concepto alguno por la máquina, dado que se puede restar de la base imponible la depreciación. Así, el fisco percibe una sola vez el IVA del bien de capital cuando es vendido por I.
Yo sé que esto puede parecer un poco complejo, seguramente en la realización del ejercicio práctico surge mucho más fácil su entendimiento desde ya. Pero, les repito, el método, el valor agregado neto, se permite restar la depreciación de la base imponible. El método implica, el fabricante I vende una máquina y paga el impuesto. El comprador de la máquina, que pagó el IVA al proveedor cuando la pagó, o sea, estaba cargado en el precio, cuando determina su base imponible de su impuesto al valor agregado, no incluye concepto alguno por la máquina, dado que se puede restar de la base imponible dicha depreciación. Así el fisco percibe una sola vez el IVA del bien de capital, pero cuando es vendido por la fábrica por I. No en el caso que es bruto, porque está cargado en el precio, no se puede deducir, entonces paga por la misma máquina, paga 2 veces impuestos. Cuando hablo por la misma máquina, jóvenes, estoy hablando por el impuesto al valor agregado que yo no le he dicho con anterioridad, no lo he dicho con anterioridad. Ustedes saben que el impuesto al valor agregado es un impuesto, sobre todo cuando se vende bajo ciertas características. La empresa que fabrica la máquina se la vende al que es productor y le factura 100 más IVA, por ejemplo, 100 más 20, que son 120, de los cuales son 100 son precio neto y 20 extra. Acá estamos hablando de qué hacemos con los 20 pesos. Si le pusiera, por ejemplo, lo ideal es que el señor que compró por los 20 le permita deducir esos 20 en la declaración jurada, entonces el impuesto solamente lo paga el señor que vendió, porque el que lo compró la deduce a esos 20 de IVA en su declaración jurada. O puede deducirlos, por eso habla de depreciación, a esos 20 en 4 cuotas de 5 pesos. O en su defecto deducir totalmente los 20 en el caso del valor agregado tipo consumo. Pero eso es lo que les quiero explicar. Cuando no se permite la deducción, ese IVA lo paga 2 veces. Cuando se permite la deducción de la cuota, lo paga una vez. Y por ahí también es mejor, mucho mejor, obviamente, cuando se permite deducir la totalidad del IVA. Y ahora vamos a ver cómo funciona eso. El valor agregado tipo consumo. Se permite restar el monto de la inversión total en el mismo periodo de la compra del bien de uso. Fíjense, tenemos los 3 tipos de valor agregado: por adición, por sustracción real y por sustracción financiera. Por adición, a los sueldos, más la renta, más los intereses, más los beneficios, más la depreciación, resto la inversión. Resto la inversión. Al valor agregado por sustracción real, producción menos insumo, puedo restarle la inversión. Y al valor agregado por sustracción financiera, le resto, venta menos compra, resto la inversión. Vale decir, en los 3 casos, cuando estamos hablando de IVA tipo consumo, puedo restar el IVA de la inversión. Y acá decimos, el método implica, el fabricante I paga al fisco el IVA por la venta y recibe del comprador X el impuesto, que a su vez puede deducir de su propia base imponible la totalidad del IVA facturado. Allí con eso ustedes tienen absolutamente la respuesta a cualquier interrogante. Este método alienta la inversión de bienes de uso. Por supuesto, los tipos valor agregado neto y valor agregado consumo arrojan los mismos resultados en el largo plazo, pero no necesariamente en un año en particular. Claro, porque valor agregado neto permite deducir un IVA desagregado en varios años, ¿no es cierto?
supongamos 100 de precio de venta más 20 de IVA por la máquina, son 20 pesos. Estos 20 pesos los puedo desagregar en 5 años a 4 pesos por año. O los puedo deducir la totalidad de los 20 en un solo año. En ese caso sería consumo y en el otro caso anterior sería valor agregado neto. Lo que pasa es que los valores agregados neto y consumo arrojan el mismo resultado en el largo plazo. ¿Por qué? Porque los dos van a tener la posibilidad de deducir los 20. Entonces, hemos dicho que la forma de determinar la base imponible es por adición, por sustracción real y por sustracción financiera. Por adición, por sustracción real y por sustracción financiera. Pero como también hemos dicho, ¿qué tratamiento le íbamos a dar a la inclusión de los bienes de uso? No lo computamos, que es el caso del valor agregado bruto, sí computamos la depreciación, valor agregado neto, y sí computamos la totalidad del IVA de la compra en el valor agregado tipo consumo. Y ahora, ¿cómo se determina este impuesto? Tenemos dos formas: base por base e impuesto por impuesto. ¿Cuál es el mecanismo? Discúlpenme, ¿me van siguiendo, jóvenes? Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, prof, se va entendiendo. Bueno. Entonces, nosotros decimos, tenemos la forma de determinación del impuesto, base por base e impuesto por impuesto. El valor agregado bruto, acá vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, valor agregado bruto. Ventas menos compra. Bueno, perdón, antes que nada, ¿cuál es la diferencia entre base por base e impuesto por impuesto? Porque arrojan prácticamente el mismo impuesto, estas dos formas de determinación. Solamente que en el caso de la determinación base por base, se resta venta menos compras y se aplica un impuesto. Se resta, en el caso de un ejemplo, valor agregado por sustracción financiera, valor agregado bruto por sustracción financiera. Ventas menos compras por el impuesto. Mientras que en la segunda clasificación, que es impuesto por impuesto, el valor agregado bruto por sustracción financiera es ventas por impuesto menos compras por impuesto. ¿Y no será lo mismo? Sí, jóvenes, es lo mismo. Es lo mismo, da lo mismo. Pero entonces, ¿por qué, si dan lo mismo, por qué han hecho dos criterios para determinarlo? Porque en el segundo método, impuesto por impuesto, la T, que es la alícuota, puede no ser igual en la compra que en la venta. Porque por razones de política fiscal, yo puedo tener en la venta alícuotas más bajas que en la compra, por ejemplo, para tener un menor impacto en el precio de venta de un producto de consumo masivo. ¿Me comprenden? Entonces, en el método del impuesto por impuesto, yo el gobierno tiene un poco más de herramientas para trabajar, si le interesa, generar determinados efectos sobre el precio final de un bien. Y acá yo doy un ejemplo muy básico, pero fíjense, decimos que tenemos venta 100, compra 50. ¿No es cierto? Y vamos a utilizar el valor agregado. Si decimos valor agregado bruto por sustracción financiera, quiere decir que no estamos teniendo en cuenta depreciación. Entonces va a ser venta menos compra. Bien, pero vamos a utilizar el método de impuesto por impuesto. Quiere decir que a la venta
por la alícuota, supongamos la alícuota es el 20%, le vamos a restar la compra por la alícuota. Venta menos compra, pero ¿cómo vamos a determinar el IVA? Ventas. Aparecen dos conceptos nuevos que no hemos analizado todavía. El débito fiscal y el crédito fiscal. El débito fiscal es el impuesto de la venta y el crédito fiscal es el impuesto de la compra. Yo vendí por 100, le aplico el 20% y me da 20 pesos el débito fiscal. Vale decir, el impuesto cargado en la venta. Compré por 50, le aplico el 20% a la compra, que son 50 pesos, saqué 10. El saldo a pagar sería débito menos crédito, es igual a 20 menos 10, igual a 10. ¿Se dan cuenta cómo funciona? En definitiva, el IVA lo puedo determinar de dos formas. Por base, venta menos compra por alícuota, o impuesto por impuesto, venta por alícuota menos compra por alícuota. Fíjense si lo hubiéramos hecho base por base. Sería 100 menos 50 por 20, daría 10. Cuando las alícuotas son iguales, los dos métodos tienen idéntico resultado. Pero cambia cuando tienen alícuotas distintas, porque yo puedo, en una de esas compro un insumo, una alícuota, y lo tengo por ley que venderlo a otro. Puede ocurrir, jóvenes, puede ocurrir que como el impuesto al valor agregado, como nos vamos dando cuenta, ya es una relación que aparece, entre ventas menos compras o entre producción e insumos, pero esencialmente ya después vamos a llegar a la conclusión práctica, que es más bien ventas menos compras. No conclusión, sino que es la utilización en Argentina. Pero ¿qué ocurre cuando compro más de lo que vendo? Puede ocurrir que yo en una etapa o por un problema de estación compro más de lo que de lo que estoy vendiendo ahora para vender posteriormente. Entonces, acá hago un cuadro donde tengo un periodo de 5 años, ¿no es cierto? Y tengo débito fiscal y crédito fiscal. ¿Se acuerdan que el débito fiscal era el impuesto que se aplicaba por la venta y el crédito fiscal era el impuesto que se aplicaba por la compra? Supongamos que este ejemplo es lo que pasó en el ejercicio anterior, solamente que eran ventas de 100, acá son ventas de 1000 y compra de 500 en vez de 50. Resulta ser que la empresa, el contribuyente, el sujeto pasivo, en el primer ejercicio vende nada, en el segundo, estamos hablando de débito fiscal, acuérdense que es el IVA de la venta, vende por 80, el tercero por 120, hasta 500 en el 5, y suma 1000. Mientras que el crédito fiscal, que es el valor agregado por la compra, el que figura en la compra, es parejo. Yo compré 100 en el primer ejercicio, 100 en el segundo, hasta 500. Pero fíjense cómo funciona el IVA en materia de tiempo, en la temporalidad. Y acá por eso aparece el título que nosotros denominamos saldos técnicos a pago. El saldo del periodo, ya visto en el año 1, 0 menos 100, obviamente me da menos 100. El saldo del periodo es 100 a favor del contribuyente, porque compró más de lo que vendió, en términos de IVA, obviamente. Saldo a favor o a pagar, en este caso es saldo a favor. ¿Qué pasa con el saldo a favor? Vale decir, compré más de lo que vendí. Fíjense lo que pasa en el año 2. El contribuyente tiene un débito fiscal, vale decir que vendió. Para llegar a un débito de 80, compró nuevamente 100. Entonces, el saldo del periodo, el saldo técnico, le da 20. Pero resulta ser que él tiene un saldo a favor del periodo anterior igual a 100, que se suman a los 20 y llega a un saldo a favor
de 120. Quiere decir, no está pagando cero de impuestos, porque está comprando más de lo que está vendiendo. Llega al año 3 y ya va vendiendo más de la mercadería. Entonces genera más saldo, más débito fiscal. Sigue comprando lo mismo, 100, pero ya le da positivo lo que tiene que pagar. El saldo a favor es 20 positivo en el año 3. Pero como tiene un acumulado a favor de 120, se lo reduce con esos 20 y le queda 100 todavía a favor del contribuyente. Quiere decir que esos saldos a favor implica que tiene más de lo que compró, con lo cual no está pagando un centavo. Me voy al año 4 y ya tiene un débito fiscal de 300 porque sigue vendiendo más mercadería. Compró lo mismo y ya tiene que ingresar 200 de saldo del periodo, de saldo técnico del periodo. Pero como tenía a favor del periodo anterior todavía 100 pesos, o menos 100, como ustedes quieren llamarlo, solamente ya va a ingresar 100 pesos. Ahora tiene que pagar, y el saldo a pagar es 100 pesos. Y en el último periodo, que podría ser un mes, el mes 5, tiene un débito por 500, un crédito fiscal por 100, tiene que ingresar 400. Pero como no tiene saldo a favor del periodo anterior, ingresa los 400. Y fíjense, él tenía un débito de 1000, un crédito de 500 y pagó 500. Pero medido en el tiempo, pueden advertir que no siempre los pagó a los 500, sino hubo 3 periodos en los que no pagó porque tenía más compras que ventas y recién empezó a verificarse, empezó a darse vuelta el sistema cuando empezó a vender más y a comprar siempre lo mismo. Con lo cual vemos que los 100 y los 400 de los años 4 y 5, en definitiva, conforman lo que el valor agregado que efectivamente agregó este sujeto pasivo o este contribuyente. Por eso decimos acá que los saldos técnicos del periodo, cuando resultan a favor del contribuyente, significan normalmente acumulación de stocks que se revertirán más tarde con la venta, como ustedes pueden ver en los periodos 4 y 5. Bueno, algunas técnicas vinculadas con el impuesto al valor agregado es qué pasa, hemos visto, venta menos compra, débito fiscal por la venta, crédito fiscal por la compra. Y acá vamos a analizar lo siguiente. Cuando una CG significa compra gravada. Cuando una compra gravada se destina íntegramente a una venta gravada, se computa el crédito fiscal total. Yo compro harina que está gravada y vendo pan que está gravado, el crédito fiscal de la harina se computa totalmente. Bien. Pero ¿qué pasa con esa compra gravada? Supongamos, tenemos una compra gravada y esa compra gravada se destina a una venta exenta. Por ejemplo, puede ocurrir que la harina que compremos, que es una compra gravada, puede ocurrir que la harina esté gravada, pero que el pan al consumidor final esté exento de IVA. ¿Qué pasa? No se computa el crédito fiscal. En ese caso, no se computa el crédito fiscal. ¿No es cierto?
¿Y qué ocurre si a la compra grabada, vamos a seguir con el mismo ejemplo, la harina de trigo, está grabada y la vendemos y con la harina hacemos pan, pero también medialunas. Supongamos que el pan está exento y las medialunas están grabadas. ¿Cómo hacemos para computar el crédito fiscal de la harina? ¿Cómo se distribuye entre venta grabada, facturas, y venta exenta, pan común? Se identifica el crédito fiscal o directamente se lo prorratea entre ventas grabadas y exentas. Al crédito fiscal de la compra de la harina lo distribuimos proporcionalmente entre venta grabada y venta exenta. Y de esa manera se compra. Entonces son formas de computar el crédito fiscal cuando la venta está grabada, cuando el crédito proviene de una compra grabada destinada exclusivamente a una venta grabada, no hay problemas. Cuando el crédito fiscal existe y la venta de ese bien está exenta, no hay cómputo de crédito fiscal. Y cuando hay un poco de grabado y otro poco de exento, se prorrata. Cuando tenemos un insumo grabado, como es el caso de la harina que estamos analizando. Bueno, esto es una cuestión técnica que se puede utilizar, y es la siguiente. Se llama regla de tope, que limita el cómputo del crédito fiscal. Acuérdense que el crédito fiscal es el IVA de la compra. Pero puede ocurrir lo siguiente, a ver. Acá yo pongo un ejemplo, regla de tope. El productor tiene compras por 1.000, ventas a mayorista por 1.300. Acá también la alícuota, fíjense, la alícuota del productor del 20 y la alícuota del mayorista del 10. Acá ya hay diferencia de IVA. Bueno, entonces el productor compró por 1.000, vendió a 1.300. El minorista compró a 1.300 y vendió a 1.690. Perfecto. Sin regla de tope. La venta del productor a mayorista son 1.300, ¿no es cierto?, de productor a mayorista, más 260, que es el IVA, del 20%. Y la venta del mayorista al consumidor final, en este caso está planteado así, al consumidor final, 1.690, más el 10%, no el 20%, más el 10, 1.850. La diferencia, impuesto por impuesto, como hemos calculado, débito fiscal menos crédito fiscal es 169